amor de su nombre. Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Yahweh es mi roe, nada me faltará. Yahweh es mi roe, nada me faltará. Pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me apacentará. Yahweh es mi roe, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo me apacentará. Confortará mi neshama, me guiará por sendas de
Shalom, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de RSA, Restaurando las Sendas Antiguas. Bienvenidos a este hermoso tiempo de magazine, regresando a nuestras raíces. Les bendecimos, les damos gracias primeramente a nuestro Abacados por darnos la bendición, la oportunidad de poder estar aquí en este hermoso día, en esta hermosa noche. Le damos gracias a nuestro Eterno por darnos la oportunidad de poder estar con vida, de que Él haya guardado nuestras almas en medio de este tiempo, de que nos esté dando la oportunidad de poder prepararnos para sus fiestas, para sus Moadín, para que el Padre siga obrando en medio de nuestro corazón. Le damos gracias a nuestro Eterno por la bendición que nos ha dado. Ha sido de mucha edificación, de mucha bendición este tiempo de ayuno. Hoy llevamos ya el tercer día en el cual el Padre nos convocó a un tiempo muy especial, a un tiempo de purificación, a un tiempo de santificación, a un tiempo de buscar su presencia, dejar a un lado el correr de aquí para allá y aprender a escucharle. Así que les bendecimos en esta hermosa noche y conéctese, pase la voz, prepare su corazón para este tiempo, que nuestro Abacados sea guiándonos en medio de esta hora. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso, un tema muy especial, un tema muy confrontante, pero que también nosotros debemos aprender a atender al llamado, a lo que el Padre nos está hablando y ponerlo por obra. Así que hoy vamos a que el Padre, que a través de su Ruach HaKodesh nos guíe, nos ministre y nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar y colocarlo en lo más profundo de nuestro corazón. Así que vamos a darle gracias al Eterno por este hermoso tiempo. Bendito Abacados, hoy te damos gracias, Abba Padre, por este hermoso tiempo que nos regalas. Gracias, Abba Padre, por la bendición y la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti, papá. Gracias porque has cuidado de tu pueblo, porque nos has bendecido con tu presencia, mi Padre. Gracias, bendito Abacados, por hablar a nuestro corazón, por rearguir nuestra vida. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sostenido nuestra alma, nos ha enseñado, nos ha mostrado, Padre, la condición de nuestro corazón delante de ti, papá. Gracias por estos tiempos hermosos que nos regalas, bendito Padre. Gracias porque sé que tu escritura traerá libertad a nuestras vidas. Gracias porque la presencia tuya ministrará lo más profundo de nuestros corazones, nos guiará conforme a tu palabra, nos guiará conforme a tu voluntad. Padre, yo te clamo en esta hora para que tu pueblo, cada uno de nosotros, tenga el corazón dispuesto, tenga un corazón dispuesto, una actitud correcta para tu bendita escritura. Que seas tú quitando todo afán de tu pueblo, que seas tú, Eterno, permitiéndoles tener este tiempo especial para tu dirección. Que seas tú, Eterno, guiándonos, enseñándonos, papá, preparando nuestro corazón, que haya en nosotros un espíritu enseñable, un espíritu dispuesto, un espíritu moldeable para tu bendita escritura, papá. Que a través de esta enseñanza tú guíes y ministres nuestra alma, Señor. Aún reargullas, Eterno de Israel, lo que no hemos hecho hasta el día de hoy, pero que tú, bendito Abacados, nos lo estás demandando porque es una orden, un mandato tuyo, bendito Abacados, aquellos que tú has levantado y has escogido para llevar tu escritura, papá. Gracias te damos por esta hermosa tarde, por esta hermosa noche, Señor. Gracias por cada uno de aquellos que se están conectando en esta hora. Gracias por cada uno de aquellos, Padre, que están disponiendo su corazón para este tiempo, para tu escritura, porque creo, Señor, y así te lo pido, Padre, que no sea la voz de un hombre, sino que sea la misma voz tuya, bendito Abacados. Simplemente soy un instrumento en tus manos en medio de esta noche, papá. Por eso te pido que cada persona que va a escuchar este tema, Señor, esta enseñanza, seas tú, Eterno, ayudándola cada día a entender que es tu bendita palabra, que es tu instrucción, que eres tú, bendito Padre. Yo te doy gracias en esta hermosa tarde. Bendecimos a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de aquellos que se están conectando a esta hora, aquellos que están aquí en Colombia, en la nación, Señor, aquellos que están en Soacha, en Bogotá, en cada uno de los municipios, Padre. Gracias por ellos y también por cada uno de aquellos que a la distancia en otros países se están conectando, papá, y que han estado, Señor, fielmente siendo instruidos y guiados por cada una de la instrucción que tú, Eterno, has traído a través de esta emisora, Padre. Yo te doy gracias en esta hermosa noche y te pido que tu presencia está en medio de este lugar. Te damos gracias, papá, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Así es, amados, y bueno, como lo venía diciendo, es un tiempo muy lindo, un tiempo muy especial, un tiempo donde nuestro Eterno nos ha hablado muy hermoso, porque es tanto su amor y es tanta su misericordia para con nosotros que nos debe hablar. Nos debe hablar, tiene que empezar a moldear esa debilidad de nuestro corazón y enseñarnos que primeramente está a hacer su voluntad. Así que bueno, así como ustedes lo miran en la publicidad de esta enseñanza, vamos a guiarnos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso del 16 al 27. Ese es nuestro texto principal. Y vamos a hablar sobre el llamado que el Padre le hizo a Ezequiel, otra parte del llamado de él, y es el centinela. Dice la Escritura: yo te pongo como centinela para la casa de Israel. Así que vamos a ir a la Escritura en Ezequiel 3. Verso del 16 al 27. Ya con nuestra amada pastora ya hemos venido estudiando más acerca de la vida de este siervo, acerca de su llamado, acerca de lo que el Padre le mandó y acerca de lo que el Padre le ministraba y le hablaba para el pueblo de Israel. Y dice aquí la palabra: después de 7 días el Señor me dio el siguiente mensaje. Le estoy leyendo en una nueva traducción viviente. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, y yo te daré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Luego el Adón puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y sal al valle y allí te hablaré. Entonces me levanté y fui. Allí vi la gloria del Eterno, tal como la había visto en mi primera visión junto al río Quebar, y caí con el rostro a tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso de pie, me habló y me dijo: ve a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar, para que quedes mudo y no puedas reprenderlos, porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás: esto dice Yahweh soberano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán, porque son rebeldes. Tremendo pueblo al que le correspondió Ezequiel. Dice que es una casa rebelde, una casa terca. Y dice en la Escritura que el Padre le demandaba: ellos no te van a escuchar porque son pueblo rebelde, pero aún así tienes que hablarles a tiempo y fuera de tiempo, tienes que hablarles así te escuchen o dejen de escuchar, porque son pueblo rebelde. Así que vamos a empezar con una introducción. El atalaya en hebreo significa torre de vigilancia. Los reyes de la antigüedad defendían sus ciudades con muros altos y gruesos de piedra, así como ustedes lo ven en la imagen. Estamos viendo una torre alta, gruesa. Y así era donde estas personas, estos hombres, eran esos vigilantes, esos centinelas que cuidaban la ciudad. Y dice que eran unos muros altos y gruesos de piedra. Encima de esos muros se construían torres desde donde se podía ver a los enemigos que se disponían a atacar cuando aún estaban lejos. Al hombre se le colocaba como vigilante en esa torre, se llamaba atalaya. Ese atalaya tenía por obligación velar y sonar la alarma cuando el peligro se acercaba. Si el atalaya se quedaba dormido en un tiempo de vigilancia sin sonar la alarma, cuando había peligro, el castigo era que se le quitaba la vida al atalaya, lo mataban.
Yahweh le dijo a su profeta Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya o centinela. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tremendo lo que el Padre en esta noche nos está hablando. La palabra de Yahweh para sus siervos de hoy es la misma. En 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y 1 de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que vamos a empezar este desarrollo. Así que el mensaje que nuestro eterno Yeshua nos ha dado a cada uno de nosotros es ir a anunciar las besoras de salvación. Es ir a anunciar la verdad, la emet de Yahweh. Así que el atalaya es una persona capacitada, preparada, o podemos llamarlo un centinela, que también se puede definir como un vigilante que está puesto para entregar el mensaje. Antiguamente era un vigilante que se encontraba en una torre. Estaba puesto para advertir al pueblo acerca de los peligros que se pudiera acechar a esta ciudad. Era un defensor. Mire cada una de las características que tenía este siervo, esta atalaya, porque era el que cuidaba. Si él no anunciaba a tiempo, venían y atacaban la ciudad que estaba cuidando. Entonces era una persona muy importante para en medio de cuando venían los enemigos a atacar. ¿Para qué? Para que el pueblo estuviera atento, alerta. Así que era una persona que anunciaba el peligro, una persona que cuando venía a anunciar o cuando venían alguna noticia también él anunciaba. Y ahorita vamos a ver algunos versos donde nos enseñan en el libro de Samuel acerca de la función que tenía este atalaya. Así que algo que nos enseña el Padre, algo que nos enseña en esta noche el Eterno, es que nosotros somos siervos, ¿cierto? Lo que el Padre nos ha escogido, nos ha llamado por su amor y su misericordia, pero también nos ha dado algunas responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es ir a anunciar la palabra del Eterno, la Besorá, la Emet, la verdad de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero a nuestra manera, no, a la manera que Yahweh quiere, a la manera que Yahweh desea que nosotros la entreguemos. Más adelante vamos a mirar cómo no es o cómo no, qué características no debe tener un atalaya o una persona que no es apto para esta responsabilidad, porque aparte de que es un privilegio y una bendición, también es una gran responsabilidad, porque es primero con el Padre y lo otro con las almas. Es algo que el Padre al cual nos ha enseñado que para Él las almas son muy importantes. Y nosotros que conocemos su verdad debemos cuidarlas de todo el peligro que los acecha y anunciar la verdad a tiempo. Por eso en Timoteo podíamos hablar y decir que el Padre le enseñaba que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así que ahora los siervos que están para advertir al pueblo, los siervos están para advertir al pueblo de los peligros que acecha sus vidas. Antes, como lo veníamos hablando, era de los que venían a atacar a la nación, los que venían a atacar la ciudad en la cual estaban cuidando. Ahora entendemos que ya nuestros enemigos son espirituales o lo que acecha alrededor de nosotros. Y por lo tanto el centinela, una de las características también es que es un hombre que aprende a escuchar la voz del Eterno. Porque él tiene que hablar lo que habla el Padre, no lo que piensa y sale de su corazón, ni lo que sus emociones o sentimientos le puedan manejar en medio de ese momento. Así que es una responsabilidad de mucha intimidad, de mucha relación con el Eterno y también de hablar con la verdad. Así que en medio de este tiempo, lo que nos ha guiado el Padre es a anunciar los peligros que acecha la vida de cada una de las almas donde el Padre nos establezca. Primero, ¿desde dónde? Desde nuestra casa.
Algo que el Padre nos ha venido a hablar, a enseñar, es que primeramente a donde nosotros debemos poner por obra esta responsabilidad de centinela o de atalaya en medio de nuestra casa. Quiere decir que cuando el Padre nos dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta, ¿desde dónde tiene que empezar? Desde nuestra casa. Tener que empezar desde las personas que están a nuestro alrededor y asimismo de las personas que el Padre nos confíe y nos entregue, ya sea un ministerio, en medio de una comunidad, en medio de una quejilá, en medio de unos jóvenes, de unos niños, de unos siervos. En medio de todas las personas que el Padre permita, debemos hablar y lo que dice acá, redarguir y corregir y exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Así que un punto principal, y es que el atalaya sabe aprender a oír la voz de Yahweh. Es una persona que tiene una gran responsabilidad, un cargo muy importante, porque va a hablar las palabras del rey. O sea que no va a hablar cualquier palabra, no va a hablar palabra que se le viene a su mente y que le parece y que yo creo que de pronto es así, es que yo me soñé y yo los hablo. No, es la palabra que sale de la boca de Yahweh, la palabra que nos dice el Eterno, no lo que el centinela o la persona quiera hablar. Así que es un cargo muy importante porque va a hablar las palabras del Eterno, no las palabras de su corazón. Dice que otro punto de la atalaya es que no se congracia con nadie. ¿Qué quiere decir? No quiere decir de que la atalaya todo el tiempo es bravo o que todo el tiempo o que no puede compartir con una persona, no. Pero que cuando va a hablar la palabra del Eterno no lo habla con arandelas, no lo habla cubriéndole, poniéndole palabras suaves para no herir a esa persona. Y créame que este punto ha sido uno de los cuales en muchos nos ha costado para nosotros hacer bien la labor que el Padre nos ha mandado a hacer. Por eso yo le doy gracias al Eterno, porque sé que su palabra trae libertad a nuestra vida y sé que si en medio de su vida, es su caso, que usted le da miedo corregir, que usted le da miedo hablar a tiempo, sé que el Padre en medio de esta noche va a redarguir, va a hablar a lo más profundo de su corazón, porque no es que si nosotros queremos, sino es una demanda, es algo que el Padre nos ha demandado. Por lo tanto, esto no es que hablen los otros y yo no, porque si el Padre te ha escogido y te ha llamado, es porque también es responsabilidad de todos nosotros anunciar la verdad del Eterno y hablar a tiempo. Y más adelante lo que leíamos, la advertencia que el Padre le hacía a través de Ezequiel, si tú no hablas, dice la palabra, si tú no hablas a tiempo y si yo digo que esa persona ha de morir o ese perverso ha de morir y tú no le hablas a tiempo y no le das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, pero yo te haré responsable de su muerte. Es algo de mucho temor, es algo del cual o usted obedece o obedece. O usted cambia o usted deja a un lado todo argumento, toda excusa, porque a veces colocamos es argumento, excusa, que es que me cuesta, que es que no. Es algo que el Padre sé que nos va a hacer, en medio de la debilidad, nos va a hacer muy fuertes para nosotros hacer la obra que el Padre nos ha mandado de la manera correcta y de la manera como Él quiere. Así que cuando el atalaya habla no se congracia con nadie, porque él no está negociando el mensaje, sino que dice las palabras como son. Y usted se ha dado cuenta que por eso es que hay mucha liviandad en medio de las comunidades y en medio de las congregaciones, porque el líder o porque el siervo, la persona que está delante, habla con liviandad el mensaje del Eterno. Tolera el pecado, le cuesta decir a esa persona que está pecando, le cuesta reargüirla, le cuesta exhortarla, reprenderla, porque ¿qué pasa si le hablo duro y se pone bravo? ¿Qué pasa si le hablo duro y me lo gana de enemigo? ¿Qué pasa si le hablo duro y puedo perder su amistad? ¿O qué pasa si le hablo duro y se va de la comunidad? Y eso es algo que el Padre en ningún momento aquí nos habla a decir y nos habla de que hablen pasito, dígales para que no se ofendan, no. La palabra siempre tiene que penetrar como espada de doble filo. Por eso la palabra a veces es dura. La palabra a veces, al parecer del ojo natural del hombre, ¿cierto? Suena la palabra muy dura.
Y parece que el padre no tuviera amor ni compasión. Y parece que cuando los siervos que hablan su verdad y que corrigen a tiempo y tienen que hablar de verdad y tienen que confrontar el pecado, pues tienen que hablar fuerte y tienen que hablar duro. Y no es de gritar, sino es hablar a lo más profundo del corazón y reargüir y corregir ese pecado que está pasando en medio de la vida de esa persona. Si esa persona es una adúltera, yo no le puedo decir, venga, tenga cuidado de lo que está haciendo, venga, pues es que usted ya sabe. No, hay que hablarle a tiempo, hay que confrontar el pecado, hay que confrontar a esa persona, porque si no, esa persona piensa que está bien. Y acuérdese que si esa persona se muere por sus pecados, ¿cierto? Pero esa sangre correrá bajo nosotros por no advertir a tiempo. Así que cuando en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra casa, con nuestros hijos, aún en medio de las personas que el Padre ha colocado a nuestro lado, debemos hablar como es, las cosas de verdad, las cosas como son, no colocándole arandelas, no colocándole algo más suave, porque es que pobrecita esa persona de pronto se ofende, pues que se ofenda. Y eso es algo que el Padre nos ha enseñado en este tiempo. Pues si no es de acá, no es de acá. Pues si se tiene que ir, pues se va. Ahí es donde va uno a mirar el corazón de esa persona. Si esa persona aguanta el proceso, aguanta la formación, aguanta la disciplina y va a ser un siervo que no va a ser de azúcar y papel, sino que va a ser un siervo que va a resistir lo que venga. Un siervo maduro, un siervo fiel, un siervo que permanece a pesar de que el padre le tenga que corregir. Y muchas veces las personas dicen, uy, es que me dieron duro, pero es necesario. ¿Sabes? Necesario. A veces las personas o a veces el padre nos tiene que hablar duro para poder comprender y entender. Porque si con amor no lo hicieron, entonces toca con... No, el padre no quiere que pasemos por dolor y ahorita más adelante lo vamos a ver, pero es necesario hablar. Es necesario decir las cosas como son. Por lo tanto, sé que el Padre va a empezar a hacer una obra muy linda en nuestra vida para llegarnos a ser fuertes como el Padre quiere que seamos. El centinela o el atalaya está llamado a ser consciente del pecado, del mal y apartarse de él y vivir en santidad. También está llamado a enseñarles y decirles a la persona que a corregirles el pecado, a reargüirles, a decirles las cosas como son y para que vivan una vida en santidad. El atalaya es aquel que amonesta constantemente y le dice cuál es el mensaje de nuestro abacados. El atalaya debe enseñar, de instruir, de exhortar, de reprender, de corregir, a fin de guiar a la verdad de la Torá a todo creyente para su edificación y no para destrucción. Así que mire lo importante que es. Así como nosotros hemos entendido que para el Eterno las almas son muy importantes y el cuidado de las almas son más importantes, porque el Padre nos demandará a que cada vez que viene un alma es como un bebé, porque viene a nacer de nuevo, ¿cierto? Es una persona que hay que cuidarla mucho, que hay que estar pendiente, que también hay que corregirla y hay que exhortarla y que cuidarla, porque para el Padre es importante. Por lo tanto, cuando el Padre nos demanda hablar, nos demanda corregir, ¿es para qué? Para guiar al pueblo a la verdad de la Torá, al pueblo a la verdad de los mandamientos. Si está cometiendo pecado y no está haciendo o poniendo por obra los mandamientos del Eterno, pues para eso está el centinela, para que corrija a tiempo y para que le enseñe. Y también para la edificación de todo creyente y no para de su destrucción. Cuando el Padre nos exhorte, cuando el Padre nos habla y nos corrige a tiempo, ¿será que ese no es amor? Ese es el mayor amor que nosotros podemos tener. Ese es el amor más grande que nosotros podemos experimentar. Cuando el Padre nos recibe por hijo, dice la palabra que Él nos azota. Y por lo tanto, es de bendición cuando Él te reprende. Es de bendición cuando Él te habla fuertemente. Cuando Él te tiene que decir las cosas como son. Si eres perezoso, Él te lo va a decir. Eres perezoso, eres un negligente, hace las cosas de mala manera, hace las cosas mal. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, no, pues no, te quedó bonito, te quedó bien? Pues estoy llevando a la destrucción a esa persona, para que esa persona siga siendo igual, mediocre, perezoso, negligente, o siga en su mismo pecado. De, por ejemplo, un joven que está viendo pornografía, y si yo no le corrijo y no le insto a tiempo, entonces ese joven va a pensar que eso está bien.
Por lo tanto, nosotros como padres, ¿cuánto más somos centinelas del parte del Eterno? ¿Cuánto más somos atalayas para estorbar el pecado de nuestros hijos? Y al parecer nuestro hijo no nos va a amar mucho. Porque si nos vamos a dar cuenta, cada uno de esos atalayas, cada uno de esos siervos, tuvo que corregir y tuvo que hablar y hablar muy fuertemente, por eso no los amaban, por eso los odiaban, por eso decían no amaban, por eso tenían que estar, por eso la mayoría de todos ellos estuvieron solos, sin personas al lado, porque no les amaban, porque no querían ni que les hablaran. Porque sabía que lo que hablaban ellos era verdad y con lo que tenía que reprenderles era la verdad. Por eso a Juan le cortaron la cabeza, por hablar la verdad, por corregir, por hablarle las cosas como eran a los fariseos, por tener que decirle las cosas de verdad. Por lo tanto, también si vemos el caso de Esteban, Esteban también fue apedreado y llevado hasta la muerte por hablar la verdad, por decir las cosas como son. Y cada uno de los siervos, cada uno de los profetas, cada uno de los siervos tuvo que hablar, y porque es una demanda, es una exigencia, es un mandato de parte del Eterno que nosotros debemos hablar. Para eso Él nos escogió. Él no nos escogió simplemente para escuchar y muy bonito, sino para también enseñar y corregir y ser parte de la formación de otras personas. Así que en Hechos 20, 26, 27, vamos a ir a la palabra. Hechos 20, 26, 27. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Yahweh quiere que ustedes sepan. Mire cómo hablaba Pablo, era tremendo hombre. Dice, declaro que hoy he sido fiel, y si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque yo hablé a tiempo y fuera de tiempo, y corregí las cosas, o corregí el pecado a tiempo, y le hablé las cosas a tiempo. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Así que para hablar y corregir, algo que yo escuchaba y que el Padre me ministraba mucho, y algo para que yo hable y corrija, no solo se necesita valor, sino se necesita celo por parte del Eterno. Se necesita celo, porque usted dice, no, pero es que no, yo soy débil, me da miedo, muchas cosas. Se necesita el celo que arde en medio de su corazón por las cosas kadosh, por las cosas santas, por las cosas del Eterno, para que usted hable y no tenga temor, para que usted hable o para que nosotros hablemos en el momento que tengamos que hablar sin ningún temor. Dice que el centinela es el que da el mensaje como es, enseña cómo se debe preparar para el día del peligro. También una característica o un punto o un deber de la atalaya es instruir en la Torá en el mensaje de la restauración y corregir. Corrige a aquel que está en mal camino. Así que ese es el deber de nosotros. La persona que va a escuchar, el deber de ella es escuchar y atender al consejo, ¿cierto? Si la persona está en la carne, si la persona no le escucha o no nos escucha o de pronto va a decir usted es un mentiroso porque eso no me está pasando, pero sí le está pasando, ¿cierto? Cuando usted le corrige el pecado a esa persona es que usted es así, y esa persona usted le dice no, pero yo no soy así, usted es así, y esa persona se puede poner de mal genio y se puede poner brava, pero es que usted es un mentiroso, y no, tarde o temprano las cosas se van a dar cuenta que todo es verdad. Que todo lo que el siervo, guiado por la presencia del Eterno, que habla la palabra tal cual como es del Eterno, el Padre no lo deja en vergüenza, sino que el Padre lo respalda cada palabra que salga de su boca. Por eso ahorita vamos a leer y nos vamos a dar cuenta de cómo el Padre respalda a los que son verdaderos siervos, a los que escuchan la voz del Eterno, a los que dicen la palabra de verdad tal cual como es, y cómo dejan vergüenza a aquellos que no dicen las cosas o que hablan bajo su propia sabiduría o bajo su propia emoción o su entendimiento. Así que un punto muy importante, cuando el atalaya habla debe haber silencio, porque es el mensaje del Eterno.
Y si se toma a la ligera, está en juego nuestra alma. Así que usted que está escuchando, cuando el Padre nos habla y nos redarguye y nos corrige y nos tiene que decir lo que nos tiene que decir, nuestra actitud en medio de nuestro corazón es callar. Porque cuando yo entiendo que no es la voz del hombre, sino que es la voz del Eterno a través del siervo, a través del ángel que él escogió para mi vida, para que me hable en el momento que me tenga que hablar, mi actitud debe haber un silencio, porque es la voz del Eterno. Porque si nosotros tomamos la palabra que el Padre nos está trayendo, o cuando el Padre nos está hablando, cuando nuestro Padre nos está corrigiendo, y la tomamos a la ligera, ¿sabe que está en juego algo tan importante? Y es la salvación de nuestra alma. Porque si yo tomo en poco las palabras que el siervo me está hablando a través del el Padre me está hablando a través del siervo, y si las tomo en poco y pienso que, ay, tampoco tan exagerado, ay, no creo que sea así. No, pero yo estoy bien. Cuando le dicen a ustedes que usted es orgulloso, no, pero yo estoy bien. ¿Sí? Y tomo las palabras y tomo el consejo y tomo lo que el siervo me está hablando en ese momento, me está advirtiendo el peligro que está corriendo mi alma y yo lo tomo a la ligera, pues está en juego la salvación de mi alma. Por eso la actitud en medio de nosotros cuando habla un siervo, cuando usted escucha una instrucción, usted esté atento o estemos atentos. Cuando el Padre está hablando, cuando el Padre está dando una instrucción en cualquier siervo que el Padre escoja, cuando me esté diciendo, usted esté atento, no esté pensando en otras cosas, no esté diga, yo ya sé de qué significa eso. No, usted ponga cuidado, preste atención, porque quizás es el momento en que el Padre le va a decir algo que es tan importante y crucial para su vida, que si usted lo toma a la ligera, no puede usted más adelante quejarse, y más adelante lo vamos a ver a través de una escritura, que el Padre siempre habla antes de que venga el juicio. Antes de que venga calamidad, antes de que venga corrección, antes de que vengan muchas cosas, el Padre siempre advierte, el Padre siempre pone palabra ante sus siervos, el Padre siempre coloca palabra ante el profeta. Y Él siempre habla a tiempo. Entonces no podemos tener nosotros la excusa y decir, pero tú ¿por qué no me dijiste a tiempo? Si me hubieras dicho a tiempo me hubiera corregido, mentiroso. Porque el Padre sí le habla a tiempo. La cuestión es que su alma está tan turbada y está pensando en otras cosas, está distraído en otras cosas, que no presta atención a lo que el Padre nos está hablando. No presta atención a lo que el Padre está hablando a tiempo. Mire, y el Padre es tan hermoso que dice su escritura que Él no quiere que ninguno se pierda. Y Él habla y Él insta a tiempo y Él coloca personas que le hablen a su corazón y le digan y le estorben su camino y le hablen las cosas como son, para que usted y yo atendamos a lo que el Padre nos está hablando. Porque o está en juego su alma, o usted o tiene en poco la salvación, o no le interesa. Porque así es la actitud a veces de muchos cuando les hablan y le dicen las cosas y lo toman, sí, fue X persona, fue Pepito el que me habló, sí, pero después, más adelante estará llorando. Más adelante estará diciendo, ¿por qué no atendí el consejo antes? ¿Por qué fui terco, terca, necio y obstinado? Y no hablé a tiempo, no escuché a tiempo, no atendí al consejo. Por lo tanto, el centinela es importantísimo. Es una responsabilidad muy grande y el Padre siempre va a colocar en medio de nosotros personas atalayas que nos hablen a tiempo. El Padre lo ha escogido a usted y a mí para hablarle a tiempo a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a las personas que coloque a nuestro alrededor. Por eso el Padre nos está haciendo libre de toda cobardía, de todo aquello que muchas veces nosotros hemos colocado como excusa, de todo miedo, de todo temor. Y sé que el Padre en medio de esta hora está trayendo libertad a su corazón. Si en medio de su vida hay temor para hablar, para decir las cosas como son, hoy pídale al Eterno que le haga libre. Hoy pídale al Eterno, mire, yo le he clamado al Padre que me haga libre de todas esas debilidades que me impiden que yo sea ese instrumento que el Padre escogió, para que el Padre siga usándonos de mayor manera. Pero es necesario que nosotros también le permitamos al Eterno que lo haga. Y pues que usted también tenga el corazón dispuesto para hacerlo, ¿no? Así que dice el Padre, nuestro deber es ser fiel, hablando lo que se nos ha mandado. Así que el deber del atalaya, el deber del centinela, del vigilante, del que está pendiente, dice que el deber es ser fiel, hablando lo que se le ha
mandado. Así que cuando el Padre le ministra a usted en algo que tiene que hablar, tiene que irlo a hablar. No, yo creo que mañana, yo creo que pasado mañana, no, yo creo que en un mes, y usted sigue alargando la situación y esa persona se murió. ¿A quién le corre esa sangre por su cuenta? Le corre esa sangre a su cuenta, el Padre se la va a demandar. O el Padre no la va a demandar cuando nosotros no hablamos a tiempo. A veces nosotros decimos, no, después, no, espere, me preparo, no, pero ahorita, no, es que hasta el Padre no me dé 20 señales como Gedeón, ¿cierto? Hasta que el Padre no me diga, hasta que no llueve para arriba. Entonces, no, cuando el Padre habla y cuando el Padre le insta en ese momento que tiene que hablar lo que tiene que hablar a tiempo y ya, lo debemos hacer, aunque sea difícil. Aunque tenga que hablar asuntos muy, muy duros y muy difíciles. Y sé que de pronto no nos ha tocado una situación tan difícil como ir a anunciar la muerte, por ejemplo. De pronto a otros sí. Pero por eso el Padre nos está preparando, porque en medio de este tiempo tenemos que ir a hablar la verdad. Porque la verdad, dice la Escritura, que nos hará libres. La palabra, la que viene de parte del Eterno. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles a lo que el Padre nos está demandando hablar y no hablando lo que se nos antoje y no hablando lo que a nosotros se nos parezca. La encomienda que se nos da por ser atalayas es hablar la verdad, siempre buscar la voluntad de Yahweh y no buscando el agrado del hombre, ya que las almas se nos demandarán. Mire lo tremendo, porque a veces el Padre nos dice, habla esto. Y usted dice, no, mejor yo no le digo eso tan duro, algo más suavecito. De pronto se lo digo ahí como disimuladamente a ver si las coge. No, toca hablar a tiempo. Y por eso el Padre nos está diciendo, mire, es que es una encomienda y es algo que el Padre ha establecido esos atalables para hablarla de verdad, no para buscar el agrado del hombre. Mire, el agrado del hombre va a decir y va a escuchar, uy, no, ese mensaje no me gusta, mejor me voy para otro. Mejor voy y busco en YouTube otro. Mejor voy y busco en otro. Mejor no, es que eso está como muy duro. Ay, tan exagerada. Porque hay personas que son así. Uy, no, tan exagerado. Dios no es así tampoco. Dios me ama. Y Dios me recibe así. Y no, Señor. Dios sí nos ama. El Padre sí nos ama, el Eterno nos guarda y nos recibe por amor y misericordia, pero que tiene que transformar nuestra vida, claro, porque a Él no le agrada como es usted y como soy yo, a Él no le agrada su vieja naturaleza, a Él no le agrada su forma de actuar, su forma de expresarse, a Él no le agrada eso, Él necesita formarnos y por eso es que nos tiene que hablar, porque cuando nos tiene que corregir es porque Él quiere hacer esa buena obra que empezó en nosotros y es necesario que nos siga y que nos hable de esa manera. Así que una atalaya es ser lumbrera en una abundante oscuridad. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Pecado, contaminación, muchas cosas que hay alrededor nuestro, muchas cosas que aún lo que tenemos que hablarles a tiempo, las personas que están a nuestro alrededor, todo lo que se le está levantando es una abundante oscuridad. Y dice que la atalaya no escatima poner su vida en riesgo. Mire lo que hace la atalaya, que tiene temor a Yahweh y que ama las cosas del Eterno y que ama diciendo la verdad y que ama lo que el Padre quiere que ame y diga lo que tiene que decir. Dice que no escatima, ¿cierto? No le interesa, él solamente necesita hablar la verdad. Así le lluevan piedras. Y a veces de pronto acá en Colombia no nos llueven piedras y no nos apedrean, ¿cierto? Pero sí nos pueden apedrear con una mirada. Nos pueden apedrear con una murmuración, con una indiferencia, pero el que pelea por nosotros, o ellos no se están metiendo con el que le habló, sino se están metiendo con el mismo Eterno, que fue el que nos mandó a hablar a nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro, y esa es nuestra confianza y nuestra seguridad de que el que va delante de nosotros, del que el que va delante del centinela, del atalaya, es el mismo Yahweh Sebaot, el que nos escogió y el que nos llamó para que habláramos y dijéramos todo. Y el Padre guardará y cuidará de nosotros. Muchas personas irán de nuestro lado. Muchas personas ya no nos llamarán. Nos eliminarán del Facebook. Nos eliminarán de sus contactos. Ya van a decir, uy, no, usted es muy, muy cansón, usted es muy fastidioso. Bueno, no sé, las palabras que dicen las personas que no quieren las cosas del Eterno, no quieren que les hablen a tiempo, no quieren que les corrijan a tiempo. Y son esas personas que ahí donde usted se va a dar cuenta si eran realmente de bendición para su vida o eran una piedra de tropiezo. Usted háblele y dígale las cosas a la verdad a esa persona y mire su reacción. Si esa persona cambia y corrige, qué bendición, gloria al Eterno, porque es un alma salva.
Pero si esa persona no atiende y al contrario se pone terca y rebelde, bueno, usted habló a tiempo y no puede excusarse de decir, a mí no me dijeron nada, sino que el centinela está siempre para advertir. Cuando hablamos para aconsejar, exhortar o hablar del Elohim Yahweh, nunca hablemos por nuestra cuenta, ya que la sabiduría que viene del hombre es para perdición, porque no discierne entre lo bueno y lo malo. Pero si somos sabios en el Ruach HaKodesh, si el Ruach HaKodesh mora entre nosotros, tenemos la sabiduría del Elohim, porque para salvar las almas, la sabiduría de Elohim podemos salvar las almas y guiarlas por el buen camino, para que tengan vida eterna con Yeshua HaMashiach. Así que algo que nos habla o nos enseña el Padre es que no debemos hablar bajo nuestra propia sabiduría, porque provendría del hombre, ¿cierto? Y el hombre no discierne, el hombre natural dice que no discierne las cosas que son del espíritu, no puede discernir entre lo bueno y lo malo, no puede ver más allá, ve lo natural, se come el cuento de las lágrimas. Y va a decir, no, sí, pobrecita, no, pobrecito, no le hablemos tan duro. ¿Cierto? Y entonces ahí ese es el hombre natural, el hombre carnal, que no discierne las cosas del espíritu y no discierne lo que tiene que hablarle a esa persona, o lo que esa persona realmente es, o lo que esa persona tiene que escuchar. Cuando Yahweh nos manda hablar, nunca debemos temer al hombre. Siempre hablar la verdad con la palabra de Elohim, ya que la palabra es la luz que alumbra el camino de los hombres. Así que hablemos conforme al Ruach HaKodesh, para que el mismo Ruach HaKodesh redarguya como es debido al hombre. Nosotros no. Nosotros solamente tenemos que hablar. El que redarguye y el que convence de pecado es el mismo Ruach HaKodesh. Es el mismo Eterno que redarguye y confronta a esa persona y dice, sí, yo soy así. Sí, yo estoy haciendo eso lo oculto. Sí, yo tengo yo tengo pecados ocultos. Sí, yo no he perdonado. Sí, yo soy así. ¿Cierto? Porque el mismo Ruach HaKodesh es el que le ministra. Nosotros no. Nosotros solo somos los instrumentos que Yahweh usa para hablar a tiempo o para hablarle a esa persona. Así que, ya que el hombre siempre busca que le hablen a favor de él, y nosotros buscamos siempre que sea el favor de Yahweh. ¿Qué quiere una persona? Escuchar lo que quiere oír, ¿cierto? Escuchar las cosas lindas, que no le digan que el Padre le bendice, que el Padre es bueno, que el Padre lo ama así, que el Padre nuevamente lo levanta, que el Padre siete veces cae el justo y 7 veces el Padre lo levanta, ¿sí? Y a veces solamente quiere así, consejos bonitos. A veces solamente quiere que le digan las cosas suaves. Tan linda que estuvo la predicación. Dios me va a bendecir. Dios es bueno conmigo. Dios no quiere que yo pague un precio. Estoy bien. O no, solamente Dios quiere mandamientos de hombres. Porque a veces la gente sabe que se acostumbra a eso. A ponerse un talib, a ponerse a cubrirse la cabeza, a hacer una cosa, hacer un ritual, a hacer el otro. Y rico. Porque la gente se acostumbra. Pero una gente que le estorbe el pecado, que le diga que tiene que servir, que le diga que es una persona negligente, que le diga que es una persona que tiene que trabajar, que es una persona que tiene que esforzarse, que es eso ya no le gusta. Le gustan las costumbres de hombres. Le gusta que le hablen solamente costumbres, que le digan solamente vamos a hacer esto, levante aquí, levante allá, mire aquí, mire allá, voltee aquí, voltee acá. Pero no dicen más allá. Y a veces la gente también se acostumbra a eso, se acostumbra a esas leyes de hombres y mandatos de hombres. Así que el Padre, a nosotros como centinelas y atalayas debemos hablar con la verdad. Ya lo he insistido, el Padre nos lo ha insistido en esta noche. Y así, y esto sí que cuenta. Y esto sí que no podemos ver porque siempre está muchas veces la excusa que nosotros colocamos y es que tenemos temor ¿a qué? A que nos cuestionen, a que nos den las espaldas, al temor a que digan no es cierto. Y muchas veces eso nos acobarda y no hablamos. ¿Cierto? Pero el Padre dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Y el Padre nos dice, sea esforzado y sea valiente que yo voy a estar con usted. Y a veces se nos olvida y a veces dejamos que el enemigo aún también use eso. ¿Para qué? Para callarnos. Y más adelante, ¿a quién tenemos que darle cuentas? A nuestro Abacados, porque el Padre le decía aquí a Ezequiel. Después, en Ezequiel, el verso que estamos hablando, Ezequiel capítulo 3,
en el 19, si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse, y si alguien pecando morirá en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Mire lo importante que es para el Eterno la obediencia en nosotros. Y a veces nosotros podemos ser obedientes en otras cosas, ¿cierto? Uy, no, pero Padre, no me uses a mí para hablar. Usa a otro. Coloca a la pastora, que ella sí es fuerte, ¿sí? Coloca al pastor, que él habla. Y a veces el Padre, cuando nos quiere hacer libres, nos coloca a nosotros. Y nos coloca a nosotros y dice, usted es el que va a hablar, usted es el que tiene que corregir, usted es el que decir, usted es el que tiene que decir las cosas como son. Usted es el que lo va a hacer. Y a veces queremos huir de esa responsabilidad de ser atalayas. A veces queremos nosotros huir de esa, no, Padre, mejor solamente colócame a servir en la comunidad, solamente colócame a predicar de este lado, pero no hablar de frente. Y no hablar ni decir las cosas de frente. Y huimos ante el llamado, pero como el Padre aún con Jonás, aún cuando él quería esconderse y huir de su responsabilidad y de lo que tenía que ir a hablar y lo que tenía que decir, el Padre estaba ahí. Aún cuando él quería huir, que el Padre no le encontrara, en todo lugar estaba el Padre. Hasta que él no puede huir del llamado. Y eso es algo muy hermoso y muy lindo, porque el Padre es tan hermoso y tan maravilloso que no nos hace huir del llamado, porque ahí está. Su llamado es ese. Su llamado es eso. Tiene que hablar, tiene que decir, tiene que confrontar. Usted es un centinela, una atalaya en medio de su casa, en medio del lugar donde yo lo coloque. Y eso a veces no nos gusta. Pero nosotros no podemos huir del llamado. Nosotros no podemos huir de lo que el Padre nos ha demandado hacer. Así que nosotros entendemos que no es el hombre a quien le vamos a dar cuentas, sino que es al Padre, porque Él nos va a demandar las almas. Así que bueno, como les venía hablando, el Padre nos puso en atalayas primero empezando en nuestra casa. Debemos empezar a cumplir ese deber. Usted y yo debemos empezar a cumplir ese llamado empezando desde nuestro hogar, con nuestros hijos, no permitiéndoles, mira, alguna palabra que tiene muy bonita mi esposo, no le pasó nada. No le pasó ni un pelito, no le pasó nada. Si está diciendo pum, ahí tiene su corrección, pum, ahí tiene su disciplina, pum, en todo momento, porque así podemos ver siervos que amen la presencia del Eterno y que realmente le teman a Yahweh, porque nosotros a veces no le damos el lugar que corresponde al Eterno y le burlamos al Padre, y por eso es que nuestros hijos crecen pensando que se pueden burlar del Eterno, pensando que pueden hacer lo que se les dé la voluntad delante de la presencia del Eterno, pensando que se pueden pasar, perdón la palabra, por la galleta al Padre. Y por eso es que muchos jóvenes y muchos niños crecen así, sin temor al Eterno, porque no ven el temor del Eterno en medio de sus padres, porque no les hablan a tiempo en medio de sus vidas, porque les dejan pasar un solo alto de voz a su hijo. Cuidado con eso. Todas esas cosas, mire, hoy hablaba con un siervo y uno tiene que ser muy espiritual y discernir, permitirle al Padre que nos dé el discernimiento para saber cómo están nuestros hijos. ¿Qué hay en el corazón de mis hijos? ¿Qué quieres que yo le estorbe a mi hijo? ¿Qué hay en medio de su vida? Porque al parecer de mis ojos yo lo veo bien, pero no le corrijo la pereza, no le corrijo la negligencia, no le corrijo la flojera. Aun cuando grita y cuando me habla duro, entonces no le corrijo. No, pero es que el muchacho está en la adolescencia. Hay que entenderlo, ¿no? Es que él pasa por eso. Él se le va a pasar, sí, se le va a pasar. Lo que se está es condenando, ¿por causa de qué? Del papá y de la mamá que no corrige a tiempo. Y por lo tanto, entonces, cada una de esas pequeñas cosas, cada una de esas actitudes que tienen nuestros hijos, debemos tenerlo muy pendiente. Porque ahí es donde el Padre nos dice, corrige eso, no lo dejes pasar por alto. No dejes pasar por alto la pereza de tu hijo. Tú le mandas una vez y de una vez tiene que ir a hacerlo. Pero toca decirle 2, 3 veces, vaya papito, lave la loza. Vaya papito, tienda la cama. Vaya, venga papito, levántese, mamita, levántese. Ven, ¿cuántas veces? Cuando el hijo tiene que atender ya, inmediato. Eso no se puede pasar por alto, y ahí es donde nosotros, en esas pequeñas cosas, porque a veces nosotros corregimos y pecados grandes, ¿no? De pronto, ¿sí? Porque pecado es pecado. No podemos decir el pecado grande y el pecado pequeño, no. Pero esas pequeñas cositas también hay que corregirlas a tiempo. Esas pequeñas cosas también hay que hablarlas a tiempo. Su actitud, venga, esa actitud suya no me gustó.
No sea su casa, sea su esposo, sea su esposa, sea la persona, sea su equipo ministerial, sea la persona, el equipo con el que esté a su lado. Venga, esa actitud no me gustó. ¿Qué pasa? ¿Sí? Hablar a tiempo, porque a veces se nos dice, no, de pronto estaban sus días, no, de pronto, pero no. Ahí es donde el Padre nos tiene que hacer, o debemos ser espirituales y mirar, esto no es normal. ¿Sí? Nosotros no podemos decir, esto es normal cuando no, es una concupiscencia y una iniquidad del corazón de esa persona. Así que bueno, empezar desde nuestra casa, empezar a cumplir ese deber como atalaya. El atalaya debe hablar aunque muchos estén en su contra, aunque muchos se le levanten. Y más adelante vamos a ir a Ezequiel 33 y nos vamos a dar cuenta de una palabra muy, muy, muy importante y lo que le hablaba el Eterno a Ezequiel. Y ellos hablan a tus espaldas. Y vamos a darnos cuenta de lo que dice ahí. Así que todos tenemos el deber de hablar lo que se nos fue entregado. No, es que yo creo que ese llamado del atalaya es para los líderes. Es que yo creo que ese llamado del atalaya es para los pastores. Yo creo que ese llamado no es para mí. No, el mío es solamente consolar. No. Todos debemos, dice la palabra, porque todos fuimos llamados a hablar la emet, la verdad del Eterno. Así que todos se nos fue entregado ese deber de hablar la verdad del Eterno. No podemos callar, tenemos que hablar. Debemos entender que cuando hablamos no somos nosotros, sino nuestro Adón que nos ha usado y Él es el que habla, lo que ya veníamos hablando. Cuando dicen contra mí, no me están diciendo a mí, sino a Yahweh, quien fue el que me envió. Por lo tanto, Él es el que defiende la verdad, ¿cierto? Él es el que defiende si nosotros estamos diciendo la verdad y todo lo saca a la luz. Y el Padre tarde o temprano va a sacar a la luz así esas cosas que te hayan dicho y no, ese pastor fue un mentiroso y eso es mentira. No le creas a ese pastor, no le creas a esa pastora, no le creas a ese líder. Y tarde o temprano salió el pecado a la luz. ¿Y era mentiroso el pastor? ¿Y era mentirosa la pastora? ¿Era mentiroso el Padre? No, estaba hablando la verdad. Por eso es que cada vez que el Padre aún nos tiene que hablar, si hay algo en nuestra casa y el Padre nos tiene que decir, venga, pilas, mire lo que hay en su casa, usted pídale al Padre y atienda el consejo y atienda el llamado de esos verdaderos siervos que están siendo esos centinelas y esos atalayes en nuestra vida y usted preste atención. Así que, bueno, nosotros debemos seguir defendiendo la verdad del Eterno. Ese es un llamado y ese es un deber de nosotros como siervos y como atalayas y centinelas de defender por encima de todo la verdad del Eterno, aunque nos quedamos sin nadie, porque Yahweh no lo va a demandar. Para hablar la verdad, como lo venía diciendo, se necesita no solo valor, sino mucho celo del Eterno, mucho celo por el pecado, por las cosas kadosh, de que la verdad sea manifestada a costa de lo que sea, porque es la mejor manera para decirle a esa persona que la amas. Mire lo hermoso. Cuando nosotros corregimos a tiempo, es un momento maluco, sí, es un momento que de pronto uno no quiere pasarlo o no quiere decirlo, pero cuando se dice, le estás demostrando a esa persona cuánto la amas, porque le estás advirtiendo a tiempo, le estás diciendo a esa persona, ven, corrígete a tiempo, mira lo que yo he visto en ti, mira, deja de esto, mira, deja lo otro, mira, deja de ser así, y le estás amando, le estás demostrando el amor del Eterno. Estás demostrando que en ti hay ese verdadero amor por las almas, para que las almas no se pierdan, sino para que esa alma se arrepienta. El llamado del atalaya es para que hable a tiempo, para que esa persona en medio de su corazón se arrepienta. Algunos escucharán y atenderán, pero otros quizás no. Pero tú y yo estamos haciendo lo que el Padre nos demanda hacer. Dice... el atalaya aprende a no caer en los sentimientos y emociones y que estos no lo engañen. Aprende a dividir la luz con las tinieblas para no caer para no ser siendo presas de eso. Discierne conforme a la palabra. Así que el atalaya tiene que permitirle al Eterno, o debemos permitirle al Eterno que tome control de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque lo que debemos hablar, lo debemos hablar. Y a veces le ponemos, uy no, pero es que es mi mamá y yo tengo que decirle lo que tengo que decirle.
pero es que es mi esposo, ¿qué dirá? Y si se pone brava y me abandona, pues no era mía, o no era. ¿Sí? Y si no, pero es que si se pone bravo ese líder, si yo le digo las cosas como son, pues ahí está el corazón, en dónde está realmente el corazón de esa persona, de ese siervo o esa sierva. Así que el atalaya no cae en eso, no cae en los sentimientos ni en emociones, sino que simplemente se mantiene en la verdad del Eterno, firme en el Eterno, en lo que demandó el Eterno, porque aprende a dividir la luz con las tinieblas, para no caer presa de las tinieblas. El atalaya debe ser recto ante Yahweh y sincero ante Él. Tendremos que exhortar y hacer tefilá por alguien y siempre ver cómo ve Elohim el pecado. Porque es que a veces nosotros decimos, no, pero es que todos mienten, pues todos caemos en pereza, ¿cierto? Y a veces nosotros decimos, pero cuando nosotros, el atalaya de Yahweh dice que ve el pecado como lo ve Yahweh. Lo ve aborrecible delante de la presencia de Él, lo ve como trapo de inmundicia. El pecado lo ve como el Padre lo ve y no como Él quiere verlo. Pero no es tan malo tampoco. No, pues es que pobrecito, estaba solo. Pobrecita, estaba sola. No, sino que ve el pecado como el Padre lo ve. Y eso es algo que nosotros debemos pedirle al Eterno como atalayas y como centinelas. Que nosotros podamos ver el pecado como el Padre lo ve. Como el Padre lo está viendo, no como a nosotros se nos parece, sino como el Padre quiere que nosotros lo veamos, como Él lo ve, como esa inmundicia, como algo aborrecible delante de la presencia de Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verlo de la misma manera y no podamos ser condescendientes y decir las cosas con liviandad. Así que el atalaya exhorta como es debido. Ya que si creemos que podemos engañar al Adón tratando de ocultar los pecados de una persona, nos hacemos cómplices de su pecado al callar y nuestra alma será condenada. Tremendo. Y eso es algo realmente para que penetre lo más profundo de nuestra alma. Porque ¿quién de nosotros quiere caer bajo el juicio y bajo el enojo del Padre? Ninguno. Por eso es que el Padre nos está hablando a tiempo y nos está corrigiendo a tiempo lo que hemos hecho mal, lo que no hemos hecho. Y acuérdese que la palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado. Y si de pronto hasta el día de hoy no lo hemos hecho, tefilá y arrepentimiento, teshuvá. Que el Padre nos perdone cuando teníamos que hablar y no lo hablamos. Que el Padre nos dé la fortaleza y nos ayude para que en nosotros arda el celo por parte del Eterno, para que nosotros no callemos lo que el Padre necesita que nosotros hablemos. Así que no podemos engañar al Eterno, ¿cierto? Con ocultar los pecados de otra persona, porque nos haremos cómplices de esa persona cuando callamos. Cuando no corregimos a tiempo, nos hacemos cómplices de ese pecado. ¿Y cuál es el más pecador? ¿El que lo hace o el que calla? ¿O el que lo oculta? ¿O el que lo pasa por alto? Pues yo creo que el que lo pasa por alto, ¿sabe? El que pasa por alto las cosas que tiene que decir y no lo hace, se hace más cómplice de ese pecado. Y es duro lo que el Padre nos habla, pero es la verdad del Eterno. El atalaya no trata el pecado con liviandad. Así como le hablábamos, el ser atalaya nos va a traer enemistad y aborrecimiento, de que no nos amen, de que no nos quieran. Y vamos a ir a Gálatas 4:16. Gálatas 4:16 dice la palabra. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Mire lo que el Padre decía. ¿Acaso ahora me volví enemigo? Pablo, me volví enemigo por decirles la verdad. Estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Y eso nos da un ejemplo el Padre de que muchos van a aborrecernos. ¿No acaso vamos a ganarnos muchos enemigos? No nos van a querer muchos, pero lo importante es que el Padre me ame. Lo importante es que el Padre me mire con agrado. Lo importante es que el Padre me diga, buen siervo has sido. Y me llene de elogios. Sí, porque a nosotros no nos interesan los elogios de los de afuera. A nosotros nos interesan los elogios de nuestro abacados,
de que hemos hecho las cosas como Él nos la ha mandado a hacer. Y bueno, pues muchos van a aborrecer, muchos van o se van a ir en contra de nosotros, pero pues ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son verdaderos y quiénes no. El atalaya es portador de la verdad, y el ser portador de la verdad tiene un precio. El ser atalaya es una responsabilidad muy, muy grande, porque tiene que ver con la salvación de las almas. Tremendo. Vamos a ir a Santiago 3:1, que nos enseña el Padre a través de Santiago. Vamos a ir allá. Santiago 3:1. Dice la palabra: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en las quejilá, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Dice, no es que nosotros ahora no anhelemos, ¿no? No es que no, toca ser maduros. Entendamos lo que el Padre nos está diciendo. Nos está diciendo que cuando nosotros tenemos una responsabilidad en las cosas que el Padre nos ha demandado, el ser maestros, el ser evangelistas, el ser siervos, el ser líderes, el ser servidor, aun si usted sugiere, si usted es maestro de niños, dice que nosotros seremos juzgados de una manera más estricta. Ahora usted no vaya a ser cobarde y vaya a decir, uy, no, mejor déjeme acá sentadito. No, porque ¿para qué acarrear más juicio? ¿Cierto? No, el Padre nos ha demandado y nos entrega, y son cosas hermosas lo que el Padre nos confía, pero también tenemos que entender la responsabilidad con la que nosotros recibimos el llamado, con la que nosotros, con lo que el Padre nos ha confiado. Debemos ser responsables porque tiene unos deberes. El Padre nos entrega algo precioso y a veces lo anhelamos y lo pedimos. Yo quiero algo más de ti, quiero que tú me llenes, quiero que tú me guíes, quiero que tú me des el don de aprender tu palabra, el don bueno, cada uno de los dones que me dice la Escritura. Pero usted debe entender la responsabilidad que esto requiere, porque no es un juego. El Padre nos va a demandar lo que nos entrega. El Padre nos va a demandar lo que hicimos con lo que nos confió, con lo que nos entregó. Por eso acá cuando habla Santiago está diciendo, mejor que muchos no anhelen llegar a ser maestros, porque más a los que somos, a los que enseñamos, seremos juzgados de una manera más estricta, porque tenemos mayor conocimiento, porque tenemos mayor responsabilidad con el Eterno, porque se nos va a demandar personas para formarlas de la manera correcta. Y por eso le digo, no huya del llamado, porque de los cobardes el Padre no le puede entregar nada a un cobarde, sino a un valiente, a un esforzado y a un valiente. Y Él le confía, porque Él sabe que nosotros lo podemos hacer, pero también nos tiene que enseñar a hacer y a cumplir con el deber que se nos ha entregado, a cumplirlo de la manera correcta. Así que, ¿qué más nos enseña el Padre? No es nada liviano, no es nada fácil. Estar en esos lugares altos que el Padre nos entrega, y no por posición, no le estoy hablando por posición y que no, todos somos siervos, sino que algunos, el Padre o a todos o algunos nos ha entregado mayores responsabilidades, y no es nada fácil estar en esos lugares, porque es de mucha demanda, mucha responsabilidad, pero el Padre sabe que lo podemos hacer. El Padre, si nos lo ha confiado, es porque Él sabe que podemos dar esos frutos que Él desea. El Padre sabe que nosotros podemos responderle, ser como ese siervo fiel que nos habla la Escritura en Mateo 24, 25, si no estoy mal. Perdónenme si de pronto me equivoco. Pero es algo que el Padre nos está enseñando, o el Padre nos demanda. Es de mucha responsabilidad, porque dice que a algunos el Padre les entregó 5 piezas o 5 bolsas de plata. Al otro le entregó 2 y al otro le entregó 1, conforme a su capacidad, dice la palabra. Y Él sabe que al que más le entregaba, mayor le iba a demandar, pero mayores frutos iba a entregar, porque sabe que lo puede hacer. Sabe que tiene un gran llamado, sabe que puede con ese llamado. A otros les entrega a otros, y no es por menospreciar ni nada, sino que cada uno de ellos tiene responsabilidades, sea el llamado que sea. Debemos responderle al Padre con frutos, y debemos responder con los deberes que se nos demandan también cuando el Padre nos confía. Así que el atalaya es un canal de la palabra de Yahweh, desechando todas las tradiciones de hombre. En Isaías 39:11 dice:
Porque este es un pueblo rebelde, son hijos mentirosos, hijos que rehúsan oír la Torá de Yahweh. Ellos no dicen a los videntes, no vean. A aquellos que tienen visiones no lo cuentan, las visiones que tienen como realmente son, sino que haláguenos, fabriquen ilusiones, salgan del camino, dejen el sendero, líbranos del Jakadosh de Israel. Vamos a leerlo en otra versión y vamos a leerlo un poquito más adelante. Isaías 30. Para que vayamos hasta allá, Isaías 39, 11, para que lo podamos comprender un poquito más. Dice, de que este es un pueblo rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Le dice a los videntes, dejen de ser visiones. Les dice a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables. Cuéntenos mentiras. Mire lo que a veces el corazón de la persona quiere escuchar. Por eso es que aborrecen a los que dicen la verdad. Por eso es que buscan es aquello a donde quieren escuchar, a donde quieren que les hable lo que ellos quieren escuchar. Pero no se acercan al que realmente le va a corregir y le va a instruir y le va a decir la verdad. Porque le da miedo que le digan la verdad, ¿cierto? Son cobardes. Y también dicen, no, dejen de ver visiones. Por eso dicen, dejen de ver visiones. Le dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto. Yo quiero que me digan que voy a ser próspero. Yo quiero que me digan que estoy así bien. Yo quiero que no me estorben el pecado. No, déjenmelo así. A mí me gusta acá, ¿cierto? Y por eso las personas no se acercan a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Y dice, cuéntenos mentiras, olvídense de toda esa tristeza, apártese de su senda estrecha, dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Tremendo la rebeldía y la obstinación de muchas personas, que no les gusta que les hablen de la santidad de nuestro Eterno. Por eso algo de muchos, cuando usted habla de santidad, no les gusta. Cuando hablan de santidad hacen mala cara, porque la persona que no le gusta que le digan la verdad tiene una reacción o un arma, que es ponerse bravo, que es hacer mala cara, que es poner su roca en su cara y decir no me gustó y voy a hacer mala cara, para querer amedrantar a la persona que está diciéndole las cosas. Pero el Padre y nos enseña que la atalaya no se amedrenta de lo que le dicen o lo que le hablan, ni cómo lo miran, ni lo que tienen que hablarle ni decirle. Dice que él está dispuesto a todo por amor al Eterno. ¿Qué más nos enseña el Padre? La atalaya debe ser recto ante Yahweh y sincero ante Él. Tendremos que exhortar y hacer tefilá, ya lo habíamos leído. Vamos a ir a Jeremías 23, 21. Jeremías 23, ahí más adelantico, después de Isaías, Jeremías 23, 21 al 32. 23, 21. Y dice la palabra, yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Lo que vemos afuera, ¿no? Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. Así que una característica de la atalaya, lo que hablábamos, es que permanece en la presencia del Eterno para aprender a escucharlo y hablar lo que tiene que hablar. Y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos. Ese es el deber del profeta o el deber de la atalaya, y decir para que el pueblo, la persona, se aparte de sus malos caminos y de sus malas acciones, dice acá. Y dice el 23, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor, no, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dice. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños,
pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Mire lo que dice. El Padre dice, ellos van a seguir diciendo mentiras. Estos falsos profetas, estos falsos maestros van a seguir profetizando y diciendo mentiras y sueños y diciendo sueños tontos. Pero mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Para eso el Padre nos levanta, para ser verdaderos mensajeros de Yahweh. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Por lo tanto, dice el Adón, estoy en contra de esos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de esos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de esos falsos profetas, sus sueños imaginarios son mentiras, descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Tremendo. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Tremendo como el Padre también nos cuida. Y nos cuida para permanecernos en esa verdad. Cuando usted le hable en la verdad, cuando usted le estorbe en su pecado, cuando usted le corrijan a tiempo, le corrijan de sus malos caminos, es una buena casa, es una buena tierra. Son verdaderos siervos que le están hablando a usted la verdad y que no le están consintiendo el pecado, sino que le dicen a tiempo, que le estorban a usted a tiempo. Si usted llore, si usted se pare patas arriba, así usted no le guste, pero se va a dar cuenta que eso va a traer de mucha bendición para su vida si usted lo atiende y si usted escucha. Primera de Tesalonicenses 2, 3, 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice la palabra, como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Esos son los verdaderos siervos. Pues hablamos con mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Esos son los verdaderos siervos. Dice que no hablan para agradar a las personas, sino para agradar al Eterno, y que no se dedican con engaños ni con intenciones impuras o artimañas, sino que hablan la verdad del Eterno. Son verdaderos mensajeros, y esos son aquellos que el Padre escoge. ¿O nos escoge para qué? Para que seamos esos buenos mensajeros, que aunque se levanten muchos afuera a decir muchas mentiras, a decir engaños, a llevar a las personas a que sigan pecando, a que se sigan destruyendo, a que se sigan apartando de la presencia del Eterno, como lo leíamos, también el Padre está levantando verdaderos mensajeros, centinelas, atalayas que hablen la verdad del Eterno. El Padre es hermoso y el Padre es misericordioso con su pueblo, y aquel que escucha, atiende. El que escucha, atienda a la instrucción del Eterno. La palabra de Yahweh es pura, no se puede rebajar con otras cosas. Por lo tanto, Yahweh debe limpiar a los portadores de ella para que esa pureza permanezca. Dice en Hechos 16:31. Ellos dijeron, confía en el Adón Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Yahweh nos manda a hablar de su Torá, pero debemos recordar que si a donde vayamos a hablar de Yahweh y el pueblo acepta la Torá, será bendecido. Pero si lo rechazan y no aceptan la voluntad de Elohim, nos debemos retirar, ya que el corazón no se quiso humillar ante el abacados. Siempre tenemos que tener el celo por su palabra y no dejar que nada sea condicionado por el hombre. No, pues yo sirvo al Padre a mi manera. ¿No he escuchado? Yo amo a Dios a mi manera. Yo no creo que sea tan exagerado y tener que pasar por ese proceso o tener que aprender de esa manera. ¿Cierto? A veces el mismo hombre quiere condicionar al Padre. El hombre quiere condicionar las palabras del Eterno. Ay, esto sí, pero esto no. Ay, no, hago esto, pero tampoco, no tan allá. Y el hombre no está para condicionar al Eterno, sino para obedecerlo y para escucharlo y para atenderlo. Así que el mensaje no se maquilla. El mensaje se tiene que dar tal cual como es. No se maquilla. Vamos a ir a Ezequiel 33. Y nos va a hablar también de ese hermoso llamado que el Padre le entregó a Ezequiel, pero que también era un llamado muy fuerte, ¿cierto? Pero él sabe a quién le confía.
Y Ezequiel 33, del 10 en adelante, dice, del primero. De Ezequiel 33:1. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela vea cerca al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Y ese es nuestro deber. Acuérdense que nosotros somos shofar. Acá dice, en unas versiones dice shofar. Toca el shofar para advertir a los habitantes. Y acuérdense que nosotros somos esos shofar, que debemos hablar a tiempo, que debemos hablar las palabras del Eterno. Y dice, para advertir a los habitantes. Entonces nosotros también estamos encargados de advertir. Entonces, si los que oyen la alarma o el shofar se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron el shofar, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca el shofar para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Mire lo que el Padre demanda cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto. Por lo tanto, pidámosle mucho al Eterno que nos ayude. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y advierte de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dicen que cambien la manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados. Mire que lo que el Padre nos enseña para que nosotros exhortemos para que la persona cambie su manera de vivir. Entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Dice más adelante, hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Adón soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártese de su maldad, oh pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros debemos estar constantemente exhortando, que la persona se arrepiente y cambie. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado. Mire lo que el Padre nos está hablando para cuidarnos mucho y guardar nuestro corazón y no confiarnos. Ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Mire cuando una persona cae en el pecado conociendo la verdad del Eterno. Mire lo que hay, dice que los destruiré por sus pecados porque Él no se complace de aquellas personas que de pronto en algún momento el Padre dijo ellos son justos, pero se desviaron y se apartaron y se dejaron abandonar por el pecado. Vamos en el verso 14 y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos no abandonan su conducta recta, vuelve y el Padre habla, y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. Mire lo que el centinela, el atalaya tenía que venirles a hablar. Y a que aún el mismo pueblo, los que estamos caminando con el Eterno, el Padre aún nos tiene que seguir exhortando y más fuerte.
nos tiene que seguir hablando y nos tiene que ir corrigiendo muchas cosas, porque a veces creemos que como ya estamos acá, ya guardamos Shabbat, ya decimos los nombres restaurados, ya doy una enseñanza, pues ya lo tengo ganado. Y mentiras, porque a veces el Padre nos tiene que seguir reargudiendo, nos tiene que seguir corrigiendo, estorbando nuestro pecado, porque nos enseñaba el Padre a través de nuestra amada pastora, porque el corazón es perverso y engañoso y no podemos confiarnos de él. Pero mire más adelante lo que decía el Padre a Ezequiel. Y aún lo que tiene que vivir el centinela y el atalaya. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Así que si usted y yo de pronto estábamos temerosos porque murmuraran, igual van a murmurar. Y cuánto más cuando les hablemos la verdad. Hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Mire lo tremendo. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Por eso el Padre nos tiene que enseñar y nos da el discernimiento para poder comprender si esa persona es vaso de honra o de deshonra. Mire lo que dicen, es que el ser humano es completamente engañoso y sabe cómo hacer las cosas. Dice, se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz, o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos, que hubo un centinela, que hubo una atalaya que advirtió a tiempo. Así que el atalaya no hacía halagos para caerle bien a la gente. Y el Padre le estaba amonestando a Ezequiel a cumplir su deber como atalaya y que anunciara cuando viniera el peligro. El centinela es aquel que no se duerme, que está vigilando, que está despierto para dar aviso a todo el pueblo. Y vamos a ver algunos puntos para que usted los tenga ahí en 2 de Samuel 18:24, 2 de Reyes 9:17 y Habacuc 2:1, y nos hable de algunos ejemplos de esos centinelas y de esos atalayas, de lo que tenían que hacer y su deber en medio de esas ciudades. Dice en el verso 3 del que leíamos, dice que debía tocar el shofar. El atalaya lo hacía sonar, y aún en medio de este tiempo, porque a veces decimos, no, si eso fue en el pasado que tocaba el shofar. Ahora ya sabemos que el shofar es nuestra voz para anunciar la verdad del Eterno, para alertar al pueblo. Y dice, aún debemos seguir sonando para que el pueblo se aperciba, para que el pueblo esté atento, para que el pueblo escuche. Por eso cuando el Padre habla, escuche. Toda enseñanza, todo lo que el Padre está hablando en medio de estos días, esté atento a lo que el Padre está escuchando. No menosprecie al siervo que le está hablando. No lo menosprecie, porque el Padre puede usar al que quiera para hablar. Si usó con Balaam una burra para que le hablara, y a nosotros nos usa también, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, usted no menosprecie la palabra de parte del Eterno, que sea verdad, ¿cierto?, del siervo que el Padre quiera colocar y hablar la verdad. Entonces usted escuche. Así que, bueno, ya casi por terminar, hemos hablado de varios puntos muy interesantes y muy importantes. Dice en Hechos 20, 26, 27, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio, ya lo leíamos, de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Yahweh. Así que, bueno, que el Padre, Ezequiel por atalaya, lo leíamos en Ezequiel 3, 17, 21. Yahweh instruyó a Ezequiel advirtiéndole las características del pueblo al cual le enviaba, que era Israel, ¿cierto? Que era ¿qué? Gente rebelde.
O sea, no cualquiera. O sea, el Padre donde nos coloca no es un pueblo fácil. A veces queremos, uy, no, Padre, llévanos a un lugar donde todos digan, sí, amén, aleluya, ¿cierto? Donde todos digan, sí, voy a atender a lo que usted me está diciendo, voy a atender a lo que el Padre está hablando delante por el siervo, ¿sí? A veces nosotros que hiciéramos que todos atendieran a lo que hablamos, pero desafortunadamente no, porque dice el Padre, son pueblo rebelde. Pero aún así te voy a enviar para que les hables, cuyos padres y ellos se han rebelado contra mí hasta el día de hoy, dice Ezequiel 2:3, y también sobre retos que iba a encarar y responsabilidades que debía cumplir. Quien nos prepara, nos llama, nos comisiona, nos guía y sostiene en su plan, es quien establece las condiciones y reglas para cumplirlos. No, Padre, yo hablo de esta manera, es que tú sabes que yo hablo así pasito, no, es que para hablarles así, no, Padre, no. El que establece las condiciones y las reglas fue el que nos preparó, nos llamó y nos comisionó. ¿Para qué? Para hacer su perfecta voluntad, para hacer el llamado en el cual Él nos ha entregado. Así que en Ezequiel 3:17 es cuando el Padre le da la instrucción a seguir y la condición que debe cumplir Ezequiel. Y este versículo destaca 3 responsabilidades claves del profeta. Ser atalaya, puesto por Yahweh, no es poca cosa. Esto implica más bien muchas cosas. Por ejemplo, ser vigilante, que no duerma espiritualmente, que esté atento, que esté velando por el pueblo. Porque a veces podemos decir, no, pero es que el pueblo está caminando bien, pero no sabemos lo oculto de su corazón. No sabemos lo que está haciendo en lo oculto. Pero es que ellos sirven, pero es que ellos hacen, pero es que ellos son maestros. Pero nosotros no podemos confiarnos. Nosotros tenemos que estar mirando, pidiéndole al Padre que nos muestre la condición de esa persona. Y aún de nosotros, ¿sabe? Que nos muestre cómo está nuestra condición también. Porque no nosotros siendo atalayas hablando y diciendo, estemos nosotros perdiendo nuestra alma, porque a veces no nos examinamos, ¿no? A veces podemos decirles a las personas y hablarles, pero nosotros no nos estamos examinando y eso también es un grave error. Por lo tanto, el que tiene que estar primero vigilante es de mi alma. Yo como atalaya debo estar cada día como nos lo enseña nuestro Eterno a través de nuestro pastor, revisando, evaluándonos cada día, mirando, saber cómo estoy, Padre, qué hay en mi corazón, qué hay en mi vida. Porque, pues, primeramente, pues ahí el Padre nos va a examinar primero a nosotros, ¿no? Así que el vigilante no se duerme espiritualmente, no se confía. No está confiado de que no, ya lo que estoy haciendo está bien y de esta manera está correcto, pero no está vigilando espiritualmente lo que está pasando ni con su casa, ni con su vida, ni con las personas que el Padre le confió, sea en un llamado, sea en un ministerio, sea en una comunidad, y no está velando y no está pidiéndole, Padre, muéstrame quiénes son ellos, muéstrame quién es la persona que está a mi alrededor, muéstrame con quién estoy trabajando, muéstrame quién es él, muéstrame quién es ella, muéstrame quiénes son mis hijos, porque es que a veces decimos, no, pero mi hijo es lo más de hermoso, mi hijo es lo más de lindo, mi hijo es precioso, y a veces los exaltamos, ¿no? Pero también debemos pedirle al Padre, ¿quién es mi hijo? ¿Qué está haciendo en lo oculto? ¿Realmente es sincero? Padre, no me quiero confiar, ¿cierto? Porque no podemos asegurarnos, tenemos que estar cada día vigilando cómo está el corazón de nosotros y de los de mi casa y de los que están a mi alrededor. El atalaya advierte el mal a tiempo y lo anuncia rápidamente. ¿Para qué? Para prevenir que el mal se acerque, que nunca penetre, y si atacare, que no contamine o le haga cualquier otro daño a su pueblo. Mira que también es que la atalaya es de mucho discernimiento, porque aún también sabe con qué estrategias vienen las personas, con qué estrategias esta persona se está acercando, con qué estrategia el padre puede usar a cualquier, el enemigo puede usar a cualquier con cara de ángel, pero ser el mismo demonio. ¿Para qué? Para venir a hacerle daño al pueblo. Por eso es que nosotros como centinelas debemos estar constantemente vigilando y pidiéndole al Eterno que nos muestre realmente qué está acechando el pueblo, qué está acechando al pueblo, qué está pasando, qué le quiere hacer daño al pueblo.
¿Qué quiere hacer que contamine al pueblo? ¿Qué hay en el ambiente espiritual que pueda estar contaminando o que pueda hacer daño al pueblo? En tal caso, el pueblo puede ser comenzando por nosotros mismos, la persona moral, la ética, lo espiritual. También puede ser nuestra familia, como veníamos hablando, nuestro ministerio, la comunidad. Así que otro punto de ser atalaya, procura distinguir la voz de Yahweh para oír bien su palabra y no hablar como lo veníamos hablando, palabras que salgan de su propio corazón o de un sueño raro, extraño. Anunciar el mensaje con la misma propiedad, sentido, pureza y autoridad en que sea servida por aquel que la imparte, o sea, por nuestro amado Yahweh, por su bendita palabra. Tenemos que hablar con la misma propiedad, con el mismo sentido y con la misma pureza y autoridad con la que Él nos la entrega. No tener temor de anunciar la palabra del Eterno. El amor es mayor, pero el amor sin justicia es vacío. Y sin la armonía de los dos nunca habrá shalom. Así que, bueno, bendito nuestro Abacados porque nos enseña, porque nos habla a tiempo, porque su palabra nos hace libres de todo aquello que hay en nuestra vida. Así que vamos a darle gracias a nuestro Abacados por este tiempo. Y yo le pido que usted prepare su corazón, que usted le pide al Eterno que si en medio de este tiempo a usted le ha costado hacer las cosas como el Padre le ha demandado hacerlas, que nos perdone de todo aquello que de pronto no hemos querido hacer, o de pronto aquello que le hemos huido por mucho tiempo. Y que nuestro Abacados sea quien nos guíe, quien nos ministre, quien nos perdone y quien nos dé la fortaleza y el celo profundo en nuestro corazón para hacer lo que Él nos ha venido o lo que nos ha demandado hacer. Escucha la voz del gran shofar, sus enemigos huirán. Se escucha la voz de Yahweh, se escucha la voz del gran shofar, sus enemigos huirán. Cantando, Yahweh Sebaot, sus enemigos vencerá. Cantando, danzando, Yahweh Sebaot, sus enemigos vencerá. Se escucha la voz de Yahweh, se escucha la voz del gran shofar, sus enemigos huirán. Eterno, te damos gracias en medio de esta noche, bendito Abacados. Gracias por el amor y la misericordia que has tenido sobre nosotros, Padre. Gracias porque nos amas tanto y amas tanto nuestra vida, que nos corriges a tiempo, Señor. Gracias porque has hablado nuestra vida, Padre, y has examinado nuestro corazón, bendito Abacados. Y nos has enseñado, nos has reargüido aún en lo que no hemos hecho, en lo que hemos querido huir por tiempo, Padre, pero que hace parte del llamado que tú nos confiaste, que tú nos entregaste, bendito Padre. Por eso en medio de esta noche clamamos delante de tu presencia, Abacados. Padre, primeramente para que nos perdones, Padre, para que perdones nuestra conducta, Señor, para que nos perdones, Padre, por ser, Padre, por no hablar las cosas en los momentos que tenemos que hablar, Señor.
Perdónanos, Padre, si no he estorbado el pecado en medio de mi casa, en medio de los que están a mi alrededor. Perdóname, Padre, si no he hablado a tiempo a tu pueblo, Señor. Perdóname, Padre, si he sido un cobarde, amado Yeshua. Si en mi corazón ha habido cobardía, Padre, perdóname, Señor. Aun cuando tú me has hablado que tú estarás conmigo, papá, perdóname, eterno. Perdóname porque he puesto excusa en mis labios, Abacados, excusa en mi corazón para no hacer lo que tú me has demandado, Padre. Hoy he entendido, Abacados, a través de tu escritura, Padre, que tú, eterno de Israel, me demandarás las almas a las cuales, eterno, yo no les hable y no les insta a tiempo, papá. Dice tu escritura, Padre, que tú nos has demandado, Padre, a que tenemos que hablar tu palabra tal cual como es, Padre, sin maquillarla, sin ponerle ninguna arandela, Padre. Padre, perdónanos, eterno, si hemos querido agradar al hombre y no hemos querido agradarte a ti, papá. Hoy dile, Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque me ha costado, me ha dado temor, me ha dado miedo. He sido un cobarde, Padre. Perdona mi vida, amado Yeshua. Hoy reconozco, Padre Celestial, que soy débil. Hoy reconozco que necesitaba de esa libertad tuya, Padre, para que me hicieras libre de todo argumento, de toda mentira, Señor, que aún yo mismo me he creído, Padre, para que no ser, Padre, el escogido que tú, eterno, has levantado para hablar a tiempo, Señor. Para corregir mi casa, para corregir mis hijos. Perdóname porque he dejado pasar el pecado en mi casa. Perdóname, Padre, porque no he visto el pecado como tú lo ves, como inmundicia, como aborrecible delante de tu presencia. Perdóname porque he mirado el pecado con liviandad, Abacados. Perdóname, Padre, porque no he hablado, Señor, no he dicho las cosas como son. Perdóname, Padre Celestial eterno, porque he huido, porque he sido cobarde, porque no he querido atender, Señor. Pero hoy, Padre, hoy estoy delante de tu presencia. Hoy dile, Padre, gracias por traer libertad a mi vida. Gracias, Padre, porque sé, Papito Santo, que a través de tu bendita palabra, Padre, has traído, Padre, esa libertad en medio de mi alma. Y, Padre, de aquí en adelante, cada día, dame el celo por tu palabra, por tu presencia, Padre. Dame el celo por las cosas que son kadosh y santas, para que no haya ningún temor, ni argumento, ni excusa en medio de mis labios, para cuando tenga que corregir, Señor. Y sé que esta palabra me la harás vivir, Señor. Sé que esta palabra no la harás vivir, Padre, para que puedas, eterno, seguir confiándonos más tu bendito llamado, para seguirnos confiando, Padre, tu verdad, tu emet, porque de nada sirve que la conozcamos, Padre, si no hablo a tiempo, si no digo la verdad, la palabra como es, si no hablo, si no enseño, si no estorbo, si no corrijo. De nada sirve, Padre, que yo esté lleno de conocimiento cuando no la estoy entregando de la manera correcta, papá. Padre, hoy, eterno, así como tú has preparado, Señor, así como has capacitado nuestras vidas y así como nos has llamado, Padre Celestial, sé, eterno de Israel, que tú respaldarás nuestra vida, Señor. Respaldarás el llamado que tú quieres que yo ejerza, Padre, con todo el amor, con toda la pasión y con toda la verdad, Padre, tuya. Y con toda la fortaleza y con toda la fuerza, el ser esforzado y ser valiente para poder hablar a tiempo, Padre. No permitas, eterno, que en mí, Padre, que esta condición vuelva a caer en mi vida, Señor. No permitas que yo caiga en esta misma condición, Abacados. No permitas que yo hable, que siga en la misma condición, Abacados. Padre eterno de Israel, yo te clamo en medio de esta noche, papá, para que tú cada día, eterno, moldees nuestro carácter, Padre. Cada día el carácter sea como el tuyo, bendito Yeshua HaMashiach, para que así como tú tenías, Padre, así como tú nos le enseñas ese valor de hablar y decir las cosas como son, y nos muestras cada uno de tus siervos en tu escritura, Padre, como, Padre, sin importar, Padre, aún los enemigos que se iban a ganar, sin importar lo que iban a hablar de ellos, sin importar los que se querían levantar aún su propia familia, aún su propia casa, no les importaba, Padre Celestial, sino el agradarte a ti, Señor, y no el agradar a los hombres, Padre. Por eso te pido, Señor, que tú, eterno, cada día nos des el carácter como el tuyo, Padre. Cada día nos ayudes a ser esforzados y valientes, para que tengamos que hablar con lo que tengamos que hablar, decir lo que tengamos que decir. Aún también, Señor, sigue, Padre, llenándonos del discernimiento tuyo, Padre. Sigue, Padre, llenándonos de ese discernimiento, Padre, para poder, eterno, mirar entre lo santo de lo profano, Padre, para poder,
poder eterno ver el pecado como tú lo ves, Padre, para poder eterno de Israel no ser complaciente con el pecado de tu pueblo, Yeshua. Por eso yo te clamo, Señor, que aún también, Padre Celestial, nos des, Padre Santo, la fuerza cada día, papá. Nos sigas eterno usando, Padre, porque a causa, Padre, de lo que tú has hablado, no queremos pecar, no queremos seguir pecando contra ti, en aún sabiendo hacer lo que debemos hacer y no lo hacemos, Padre. No queremos seguir pecando contra ti, papá. No queremos, eterno, seguir acarreando juicio, Padre, en que las almas, eterno, que no les hablemos a tiempo, esa sangre corra por nuestra vida, Padre. Queremos, eterno, ser libres. Queremos, eterno de Israel, Padre, ser, Padre, guardar nuestro corazón, no permitir, Padre Celestial, que nuestro corazón se llene de temor ni de miedo, ni del que dirán, ni cómo nos mirarán, ni que hablarán aún, Padre. Quita todo temor en medio de tu pueblo en quedarse solo, Señor, porque muchas veces el pueblo no ha hablado, Padre, por el miedo a quedarse solo, por el miedo a que su esposo o su esposa la deje, por el miedo a que sus hijos la aborrezcan o lo menosprecien, Padre, o lo aborrezcan, papá. Padre, hoy te pido, Señor, que seas tú trayendo libertad a tu pueblo, Señor, que seas trayendo libertad a esa mujer que está en esta hora, clamándote, Señor, diciéndote, Padre, no permitas que en mí haya más miedo, Señor, no permitas que en mí haya más miedo de aún cómo va a reaccionar esa persona, ni aún qué es lo que va a decir, aún, Padre, si es necesario, porque tú no lo vas a demandar, que primeramente, Padre, estemos hablando en nuestra casa, que primeramente estemos estorbando el pecado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, Padre. No permitas, eterno, que yo siga pecando contra ti y dejando pasar el pecado de mi casa, papá. Por favor, Padre, perdóname y levántame, Señor. Aun cuando mis hijos digan lo que digan, Padre, aun cuando mi esposo o mi esposa diga lo que diga, aún se ponga de mal genio, aún, Padre, quizás, eterno, ya no me mire con los mismos ojos. Sé, Padre, que estamos librando un alma, Señor. Sé que estamos librando un alma, Padre, que en algún momento va a comprender y va a entender y va a corregir de sus malos caminos, o aún si muriere a causa de su pecado, Padre, nosotros estamos tranquilos porque hicimos la obra tuya, hablamos en el momento que teníamos que hablar, Padre, así como tú le enseñabas, Padre. No permitas que nosotros sigamos dejando pasar el tiempo cuando debemos hablar ahora y ya, Señor, cuando tú nos demandas que debemos hablar a tiempo, cuando nos demandas que tenemos que decir las cosas ya, Padre. No permitas que nosotros sigamos huyendo y postergando las cosas que tenemos que hablar, Padre. Hoy, Padre, trae libertad a tu pueblo, Yeshua, en medio de este ayuno, Abacados. Sé que tú estás trayendo fortaleza a cada uno de nosotros. Sé que tú harás más fuerte este pueblo. Sé que grandes milagros, mayores cosas entregarás a tu pueblo, Yeshua, a medida que tu pueblo, Señor, ame lo que tú le has entregado, ame lo que tú le has confiado, ame, Padre, lo que tú le estás demandando. Mayores cosas le confiarás, mayores cosas le entregarás, Padre. Como dice tu palabra, Señor, aquel que fue buen siervo, le entregaste mayores responsabilidades, porque sabe, Padre, que lo puede hacer, porque sabe que lo puede cumplir, porque sabe que te va a responder, Padre, de la manera adecuada, porque sabe que te puede responder a lo que tú le estás confiando, papá. Por eso, Señor, no queremos que tú nos deseches, no queremos, Padre Celestial eterno, que tú ya no nos tengas en cuenta para tu propósito, para tu obra, para tu llamado, Señor. Queremos, eterno de Israel, ser esos verdaderos siervos. Queremos ser esos siervos valientes, esforzados. Queremos, eterno, ejercer el llamado como centinela y como atalaya, Padre Celestial, en el cual nos has hablado el día de hoy. No permitas que tu pueblo tenga en poco, Señor, lo que tú has hablado en esta noche, Señor. No permitas que tu pueblo tenga en poco lo que tú estás hablando a tiempo, Señor, sino que pueda, eterno, arrepentirse ahora, Señor. Pueda arrepentirse a tiempo, Abacados, para que corrija sus malos caminos y haga lo que tenga que hacer, papá. No permitas que en nosotros sea como Jonás, que quería huir de lo que tú, eterno de Israel, le habías demandado de ir a hablar, Padre. No permitas, eterno, que a causa de nuestra negligencia de tu verdad, a causa de hablar las cosas cuando tenemos que hablarlas, Padre, acarreemos también consecuencias y juicio, papá. Por eso te pido, Señor eterno, que cada día nos ayudes, que cada día nos ayudes a aún examinar nuestra vida para saber si el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo con la misma amor, la misma pasión, el mismo deleite, Padre, con el cual, Padre, tú nos lo has entregado, papá. Hoy te pido en medio de esta noche, Padre, que así como has venido hablando y trayendo libertad y trayendo, Padre Celestial, todo aquello que
se estaba levantando, todo aquello que nos estaba alejando, Padre, así como lo has venido haciendo, Padre, trayendo milagros, hablando a tiempo, Padre, ayúdanos a atender este llamado a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a atender a este llamado, porque sé que si hoy lo he recibido, Padre, porque sé que si hoy he escuchado tu bendita palabra, bendito Abacados, tú me lo harás vivir, Señor. Tú no lo harás vivir para saber si lo que está saliendo de nuestra boca es verdadero o simplemente lo estamos haciendo por hablar, Padre. Por eso te pido que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas para atender al llamado que nos has entregado, para atender a las responsabilidades y los deberes que nos has confiado, Padre. Te pido, Señor, que no haya más excusa en mi boca. Te pido que no haya más excusa en mis labios cuando yo tenga que hablar y tenga que decir lo que tenga que decir, enseñar lo que tenga que enseñar, hablar, Padre, tal cual como tú me lo ministras y me lo enseñas, Padre. Haznos sensibles ante tu presencia, haznos sensibles, Padre, a tu voz, papá. Aún enséñanos como atalayas y centinelas, aprender cada día a ser sensibles a escuchar tu voz, aprender a escuchar, Padre, lo que tú quieres que hablemos, y no permitas que hablemos en nuestra emoción, no permitas que hablemos en nuestro sentimiento, no permitas que hablemos bajo nuestra propia sabiduría, sino que hablemos tal cual como tú hablas a nuestro corazón. Llévanos a un nivel mayor contigo, Padre. Llévanos a un nivel mayor contigo de aprender a escucharte más a ti, Señor. Y no, Padre, que se hagan a un lado nuestras emociones y nuestros sentimientos. Toma control de ellos, Padre, para no pecar contra ti, bendito Abacados. Yo te doy gracias en esta noche, papá. Yo te doy gracias por lo que has hablado, Padre. Yo te doy gracias por lo que estás ministrando allá a esas mujeres, a esos varones en esta hora. Yo te doy gracias, Padre bendito, por lo que has hablado en esta noche, por lo que has reargüido nuestro corazón, por lo que nos estás corrigiendo a tiempo, Padre. Ayúdanos, eterno, a ser obedientes, papá, a lo que tú hablas. Ayúdanos a ser obedientes cada vez que haya un mensaje de parte de tu pueblo, Señor. Que yo no tenga en poco lo que tú hablas, eterno, a través de tus siervos, sino que mi corazón y mi alma sea un corazón humilde, Padre, para aprender a escuchar, eterno, al que tú desees, eterno, que yo escuche, al que tú desees y escojas para hablarme, Padre. Bendito Abacados, yo te doy gracias en esta noche, Padre. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo, Padre. Yo te doy gracias por tu misericordia y por tu amor para este pueblo, Yeshua HaMashiach. Gracias por aquellos, eterno, que atendieron al llamado en esta noche. Yo te doy gracias por, eterno, por hablar a tiempo en nuestras vidas, papá. Gracias por ese amor que nos tienes, eterno. Gracias por lo que permites y estás permitiendo, papá. Gracias, bendito Abacados. Gracias, Padre, por escoger mi vida, Padre, para ser, Padre, esa atalaya y esa centinela en un pueblo, Señor, que aunque sea terco y te sea rebelde, Padre, yo estoy obedeciendo a tu palabra, Señor. No permitas que yo tenga miedo del hombre, Padre, sino que yo tema a ti, amado Yahweh Sebaot. Bendito Abacados, yo te doy gracias por aquellos que estás levantando, Padre precioso, aquellos que estás levantando, Padre, en esta hora, aquellos que estás entregándole el llamado de atalaya y centinela, Señor, aquellos que les estás confiando, Padre, este llamado, papá. Ayúdanos, eterno, Padre, a recibirlo con la responsabilidad y atender a los deberes que en el cual este conlleva, Padre. Pero ayúdanos a gozarnos, porque nos sentimos privilegiados de que tú nos uses, Padre. Nos sentimos privilegiados de que tú uses nuestra vida, Padre. Gracias, bendito Abacados. Gracias, Padre, por todo lo que has hablado y has ministrado en esta noche. Gracias por tus siervos, porque nos hablan a tiempo. Gracias por aquellos que tú escogiste y hablaste, Padre, y escogiste para que nos hablaran y nos estorbaran el pecado, para yo hoy ser, Padre, la mujer o el varón eterno que hoy soy, papá. Gracias, bendito Abacados, por lo que seguirás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo con tu pueblo, con aquellos que estás levantando en otras naciones, en otros países. Dale la fuerza y la fortaleza, Padre, para que no teman, Señor, para que no teman lo que tienen que confrontar, para que no teman aún, Señor, al hermano que tienen que confrontar, para que no teman,
teman aún al pastor de lo que tengan que confrontar, Padre. Aún, Padre, tú los usas, Eterno, para hablar y hablar a tiempo a aquellos, Eterno, que tú permitas y escojas para que hablemos, Padre, lo que tengamos que hablar, bendito Abacados. Yo te doy gracias en esta noche. Gracias por aquellos, Eterno, que están atendiendo a tu llamado. Gracias por aquellos que han comprendido, Padre. Gracias por aquellos que se han arrepentido, papá. Gracias por aquellos que han hecho teshuvá y te han dicho, Señor, gracias. Padre, me arrepiento de lo que no he hecho, pero gracias por hablarme y voy a ejercer lo que tú me has entregado con el amor, sin el temor, Señor, porque dice tu palabra que el amor tuyo echa fuera todo temor, papá. Y sé que en esta noche soy libre en el nombre de Yeshua. Mi alma es libre, Padre, para hablar lo que tenga que hablar y toda debilidad sea fuera de mi vida en el nombre de Yeshua. Así lo creo, Padre. Así creo, Padre, en el milagro que tú estás haciendo en esta noche, papá. Gracias, bendito Abacados. Hoy dile ahí donde tú estás, gracias, Padre. Gracias, bendito Abba. Gracias por lo que has hablado a mi vida, mi Eterno. Yo te doy gracias, Papito Santo. Gracias, Abacados. Gracias por enseñarme, Padre, en esta noche. Ayúdame, Señor, a ponerlo por obra. Te lo pido en el nombre santo y poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Así que le damos gracias a todos aquellos que estuvieron conectados en esta hora. Gracias a nuestro Abacados por hablarnos, por enseñarnos, por hablarnos a tiempo. Y bueno, estar ahí, la presencia del Eterno, porque Él seguirá hablando, Él seguirá trayendo respuestas, Él seguirá trayendo libertad, Él seguirá trayendo milagros y Él seguirá levantando y preparando un pueblo para que sea aún mucho más fuerte. Yo le doy gracias a nuestro Abacados y a cada uno de aquellos que se conectaron en esta noche. Un abrazo para todos y shalom, shalom.